Libertario. Lo tenemos al querido Gustavo Carabajal. ¿Qué tal? Gustavo, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Igualmente, gracias por la invitación. Y al doctor Conrado Stoll. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cómo te va? Los voy a traer un poco más de actualidad, pero ahora con lo que pasó en el conurbano profundo, lo que está ocurriendo en este momento, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con lo que el propio Milei sostiene como batalla cultural y también, ¿por qué no?, con las falencias que hay en materia de salud. Veámoslo. Provincia de Buenos Aires es una cárcel a cielo abierto, donde cuando se oculta el sol directamente hay un toque de queda decretado por los delincuentes. Kicillof no gobierna la provincia de Buenos Aires, directamente la abandona. Esos 80 vehículos son vehículos que nosotros teníamos en reserva de diferentes recursos, y así que no es que los tomamos de algún municipio de la provincia de Buenos Aires y los llevamos a Rosario. La calle Directorio, que yo se lo digo a todo el mundo, no se puede tomar colectivo, no se puede caminar, nada. ¿Se vive con inseguridad acá en la zona? Sí, mucho. ¿Qué es lo que pasa? Y últimamente hay muchos robos, ¿viste? Y demás, y la gente tiene miedo, ¿viste? Ya no quiere salir a la calle, ¿viste? Vos fijate que ellos dicen que yo no hablo de inseguridad, debo tener un acto cada 15 días. Sí. Hacer campaña con esto, incluso con estadísticas favorables, es muy difícil. Y quiero justicia. Me la robaron. Unos depravados, unos asesinos, unas bestias que no merecen ni llamarse seres humanos. Política, cocaína, política, inseguridad. ¿Cómo se vincula? Corrupción. Corrupción. Corrupción policial y alguna también corrupción política. Pero ahora, en ese orden tenés las multicausas o los multifactores que hay para explicar y entender por qué estamos viviendo en un conurbano cada vez más invivible, José. Donde a pesar de las estadísticas que marca Kicillof, sigue matando gente. 4 policías mataron en lo que va del año. 3 son de la fuerza de seguridad suya, de la bonaerense. Otro, Brian Coria, efectivo de la policía de la ciudad. En 4 años mataron 14 efectivos de la policía de la ciudad. 13 en el conurbano. ¿Esto es algo que incomoda políticamente? ¿Es algo que pasa también en otros lugares y ponemos mucho el foco en el conurbano? No, a ver, vos tenías 2 focos muy calientes hasta hace poco tiempo, eran Rosario y el conurbano bonaerense. Rosario tuvo un pico de violencia marcada por el negocio y la venta de droga y las guerras entre bandas. Eso logró apaciguarse en coordinación entre Nación y provincia de Santa Fe. Yo creo que allí hubo una especie de pax implícita diciendo, bueno, dejen vivir a la sociedad civil y arreglen sus cosas fuera del radar, y eso es en parte lo que ha ocurrido, y me parece que el conurbano bonaerense ha quedado con este estado que yo creo que habla de una enorme descomposición social que es mucho más grave que yo creo que lo que por ahí en algún momento eran grupos delictivos. Acá me parece que hay una sociedad descompuesta, corrupción policial y yo diría una mirada bastante benévola de parte de la política. Siempre históricamente, José, el tema inseguridad ha sido un tópico tremendamente incómodo para el kirchnerismo desde las épocas de Cristina Kirchner, que de hecho llegó a crear el Ministerio de Seguridad en esa época, hasta Kicillof hoy. Fíjate que Kicillof siempre eludió referirse al tema, en un momento lo tuvo a Berni, un poco de pararrayo que le hacía frente a eso, hoy tampoco lo tiene a Berni, entonces empiezan a caerle un poco las piedras a él, ¿no? En minutos vamos a ir al móvil, estamos en vivo también desde el Congreso de la Nación con todo lo que está ocurriendo en esta noche muy, pero muy caliente en materia legislativa. Van a ser, decíamos hoy, más de 18 horas de tratamiento. Sí, igual vienen bastante rápido para lo que eran las previsiones. Más rápido. Sí.
aceleraron los pasos, va ágil. Bueno, vamos a ver un tape que tiene que ver con esto que estamos hablando y queremos compartir con ustedes. Mira. El gobierno nacional es responsable del narcotráfico, de las bandas criminales que ingresan droga a la Argentina. No es responsabilidad de las provincias, de la nuestra, por ejemplo, el narcomenudeo. Uno puede ir a un punto de venta, pero cada gramo de cocaína, de merca, que llega a la provincia de Buenos Aires, que está en los barrios de la provincia de Buenos Aires o de cualquier droga, entró por una frontera, que no son precisamente las que están en la provincia, recorrió 1.500 kilómetros. Entonces, tienen la responsabilidad del narcotráfico. De cuidar, de controlar. Bullrich y Milei, por eso, cada gramo de merca que llega a la provincia es responsabilidad. Y yo no quiero decir, entonces, ¿qué decimos nosotros? Colaborar, contribuir, hemos hecho mesa, nosotros estamos abiertos a trabajar, pero si vamos a tratar de hacer esta papelones y esta vergüenza... Esperá, pero mirá esto, mirá, mostrá el tape del trabajo de Diego Cabot. En este caso le sacamos ahí el graph. Esto es la zona donde se construirá el cerco fronterizo con Bolivia. Viajaron Diego Cabot, viajó también Camila Dolavgian. Lo que se suponía es un lugar donde vos vigilaban y demás, lo ha hecho este trabajo Diego Cabot en 2021, en plena gestión de lo que llamó las fronteras que estaban agujereadas. Hizo todas las fronteras del país, ¿te acordás, Jorge? ¿Te acordás, Sofi, que lo ha hecho? Y ahora está este proyecto de construir un cerco fronterizo con Bolivia como una carta más, ¿no, Gustavo? Estuve en 2011 ahí. En diciembre de 2011... ¿Y qué pasa ahí? Pasa todo lo que se te ocurra. Personas, droga, mercadería, trucha. Son 712 kilómetros de frontera entre Argentina y Bolivia que tienen en esa zona norte. Eso que estamos viendo es un tinglado. Ese tinglado está al costado de la ruta 50, la ruta provincial 50. Vos tenés el tinglado y un puesto de aduana. Los utilitarios salen de esta playa cargados con la mercadería de contrabando. Llegan 200 metros antes de ese tinglado, paran, le dan los bultos a los bagalleros que pasan por el costado. Hubo incidentes, hubo muertos hace un mes y medio por enfrentamientos de los bagalleros que no querían que vaya la prefectura, porque el gobierno nacional quiso y mandó a la prefectura para evitar lo que pasara esto que estábamos viendo. Se terminó. Pasaba de todo. Sofi, es un negocio, la economía informal, que maneja ¿cuánto? ¿Qué radiografía le haces? Bueno, casi la mitad de la economía argentina vive de la informalidad, así que no es algo menor. Siempre está la duda que cuanto peor le va la economía, más crece la informalidad. Lo vemos también en datos de empleo, que es por ahí donde más se puede medir. Pero claramente que vamos a ver cómo impacta esta nueva medida en tema de seguridad. Fran, te sumo y te llamo Fran porque ese es tu apócope, ¿no? Es así como te llamás en YouTube. Sí, Fran Ficap. Tenemos tapes tuyos a lo largo de... Y nos interesa sobre todo vos, no tanto la polémica, porque pero ¿le puedo responder a Kicillof? Bueno, es tu... Porque es un cagón, es un cobarde que no se hace cargo de lo que está pasando en la provincia. Hay un montón de cocina en las villas donde hacen falopa, donde están metiendo a los pibes para que estén con los narcos. Es una vergüenza lo que está sucediendo. No se hace cargo, no sabe gestionar tampoco, porque utiliza la plata del pueblo, de la gente de laburo, para estar financiando cualquier boludez. Muchachos, no sé si se acuerdan, pero este tipo compró gel íntimo, empezó a repartir. O sea, hizo un montón de estupideces y se queja porque no tiene patrulleros, se queja después de que la droga entra en distintas fronteras. Lo que pasa es que en la provincia de Buenos Aires hay cocina donde hacen falopa y el tipo no se hace responsable y están todos entongados con el kirchnerismo. Ahí diste tu punto de vista y me interesa entender tu manera de comunicar. Un poco... surgiste como youtuber, decías, leí una nota tuya que te hizo Constanza Bengochea, donde decías soy hijo de campesino. Sí. En su momento contaste tu relación con Milei. Hoy hay una construcción de relato, pero en el buen sentido de Milei. Hay una idea de los jóvenes que tanto lo acompañaron, 8 de cada 10 lo votaron según las últimas encuestas. ¿Hay como un nuevo discurso en términos de juventud? A ver, yo creo que eso se fue gestando... porque Milei empezó a dar una batalla cultural desde hace muchísimo tiempo. Vos lo conocés a Javier de 2014, 2015, que empezó a salir en la tele. Y los jóvenes lo votaron porque, mira esto, yo cuando acompañaba a mi viejo al mercado y íbamos al puesto del boliviano, del paraguayo, de los polacos, los chicos, en 2021 te hablo, estaban con el celular y les salían TikToks de Milei. En 2021. Entonces,
él fue dando una batalla que fue todo de manera espontánea. No es que hubo un aparato atrás estatal que lo estuvo financiando y que lo estuvo ayudando. No, todo fue de manera que el mercado lo decidió, el mercado lo aceptó. O sea, es que el propio, hay una palabra del propio Mauricio Macri, Jorge, que dice que Milei ganó la elección con su hermana y 2 celulares. No es que lo subestima, sino que lo que está planteando es que había... Bueno, es que había un contexto muy permeable para esto, porque la sociedad estaba directamente cerrada a la política, había mucho desencanto. Toda la etapa post-pandemia había sido de desconexión de amplios sectores de la sociedad de lo que la dirigencia decía. Y esa muralla en gran medida fue perforada por la estrategia comunicacional en redes, con los jóvenes como vectores principales, que primero empezaron a difundir... No, pero no hay una estrategia, disculpe que lo interrumpa, le pido 1000 disculpas, pero no hay una estrategia en redes. Es todo espontáneo, que la gente se cansó y suben constantemente. Es algo increíble. Pero el propio Milei es producto en gran medida de, no digo que todo haya sido estrategia, pero él promovía una comunicación vía redes, que fue lo que logró llegar a audiencias que no estaban conectadas a otras. Él no lo dice desde una perspectiva de aparato. Porque hay mucho loco que dice, no, hay un aparato atrás. No, es más, parte de esa malla de actores que empezaron a apoyar en redes germinó durante la pandemia. Con lo cual fue un movimiento que arrancó entonces. Y le sumo un factor, que eso también lo hemos charlado hoy muchas veces. Había una Argentina más federal, que por ahí con una mirada muchas veces desde nuestro rol de comunicadores más ambacentrista, el federalismo decía, bueno, me gusta esto, más del interior hacia la ciudad, que como antes se decía, la ciudad hacia el interior. No sé si coincidís, Jorge. No, es que claramente Milei es un fenómeno esencialmente del interior, incluso ganó en provincias donde ni siquiera había ido, y aún hoy tiene muchos mejores indicadores en todo el interior que en provincia de Buenos Aires y en ciudad de Buenos Aires. Alto en general, pero en el interior le va mucho mejor, y en ese sentido es un fenómeno raro, porque últimamente todos los liderazgos se consolidaban o en provincia o en capital. Lo que pasaba cuando viajaba al interior es que te decían, nuestro problema, nosotros no vivimos con inseguridad como sí puede vivir por ahí el AMBA, sino nuestro problema es económico. Entonces creo que de ahí viene Milei con su discurso de economía. En el interior dijo, necesitaba alguien que me resuelva el tema de la inflación, alguien que me resuelva los temas económicos, y ahí vino el exponente. Yo creo que desde ese lado se entiende por qué en el interior se necesitaba más que haya un presidente economista que hable todo el tiempo de estos temas. Chiqui, mostrá la foto del día, la foto que muestra lo que fue la afiliación de Santiago Caputo, para muchos desconocidos, el hombre que maneja en parte la estrategia o colabora con la estrategia de comunicación de Milei. ¿Cómo lo llaman? El mago del Kremlin. El mago del Kremlin. El mago del Kremlin. Lo vemos ahí abrazado a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, al propio Javier Milei. ¿Qué dice para vos? No me tuteás si yo te tuteo, perdón. Fran, esto que estamos viendo, esta foto. Es una foto hermosa y es una gran persona, Santiago Caputo, que se suma, que se está afiliando, y nada, es para sacar a la Argentina adelante. Estas 3 personas son las que están sacando al país del pozo que nos dejó el kirchnerismo. ¿Qué dice de una mirada más aséptica, Jorge? Y bueno, yo creo que es una foto que tiene un metamensaje, porque en las últimas semanas se filtraron algunos ruidos que podría haber en ese triángulo. Entonces me parece que Santiago se afilia a la fuerza que está creando Karina, porque los ruidos estaban un poco ahí, y que aparezcan los 3 abrazados, además es una gestualidad que trata de demostrar que están integrados, más allá de que tienen algunas diferencias, que las saben manejar por ahora bastante bien. Ya vamos a hablar con Conrado, pero antes vamos a ir al móvil, con esto que es una noche urgente, porque está transcurriendo en este momento en el Congreso de la Nación. Vamos a saludar a nuestro colega Nicolás Edwin. Nicolás, buenas noches, el aire es tuyo. José, sí, bueno, volvemos a reconectar aquí en el Salón de los Pasos Perdidos a la espera de la votación de juicio por ausencia, pero con la información, ¿no?, de que ya está la media sanción de reiterancia y también de la suspensión de las PASO, algo que estaba buscando desde hace tiempo el oficialismo, y con las alianzas necesarias lo logró. Le hago la primera pregunta al diputado Alejandro Finocchiaro del PRO. ¿Cuánto tiene que ver la ley de reiterancia con la falta de educación? Usted fue exministro de Educación de Mauricio Macri, y lo que necesitaba la sociedad esto, si bien falta también ahora la aprobación del Senado. Bueno, a ver, siempre la educación es fundamental, ¿no?, donde básicamente vos lo que haces es construir ciudadanía,
Construir ciudadanía tiene que ver con el apego a la ley, con el respeto a las normas y con la convivencia. Ahora, claro, en un país que hace muchos años tiene el tejido social destruido, un sistema educativo en decadencia, pasa lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? El crimen básicamente se ha desbordado en toda la Argentina y especialmente en algunas zonas, ¿no? El AMBA, por el conurbano, es tremendo. En la ciudad de Buenos Aires, digamos, en todo lo que limita con la provincia de Buenos Aires, también, ¿no? Porque cruzan la General Paz, y también en otros grandes núcleos urbanos del interior del país. Saco el tema de Rosario porque el tema de Rosario es otra cosa, ¿no? Ligada al narcotráfico, es otro tipo de amenaza. Pero lo que no puede seguir pasando es que vos tengas delincuentes que delinquen, ¿sí? Que mientras los están procesando los dejan libres. Y no es que los vuelven a atrapar delinquiendo una vez. Vos sabés que en la provincia de Buenos Aires tenés gente que tiene 24 ingresos en menos de un año, ¿no? Y de hecho, algo muy curioso, ¿no? Es que 3 exministros de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, en el 2014 ya hablaba de la reiterancia. El actual ministro hace poco, Alonso, dijo que esta era una gran herramienta, ¿no es cierto? Y Berni lo mismo. Entonces, claramente, los que tienen una función en esto, así como los intendentes, los secretarios de seguridad de los municipios, saben que esta es una herramienta fundamental. Alejandro, y además, para todos aquellos que dicen, bueno, sí, José, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy buenas noches. Perdón que te interrumpa, pero a veces con el retorno hay cierto delay. Quería preguntarte, a raíz de lo que estás diciendo, hoy Kicillof, en realidad lo dijo ayer en una entrevista con El Gato Silvestre en C5N, dijo que cada gramo de cocaína que entra en el país es responsabilidad de Bullrich y de Milei. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mirá, claramente todo el tema narcotráfico es un delito federal y lo que hay que trabajar básicamente es en las fronteras y en el combate. El gobierno ha tomado la posta en el combate contra el narcotráfico. De hecho, en Rosario ha bajado el índice delictual un montón. Ahora, si vos gobernás la provincia más grande de la Argentina, la que tiene el 40% de la población de la Argentina, pero vos permitís que eso que ha entrado al país circule libremente, ¿sí? Y no te parece un problema, bueno, entonces los bonaerenses tienen un gran problema. Y otra cosa más, José, en el conurbano fundamentalmente, no tenés solamente delitos ligados al narcotráfico, tenés delitos comunes. Sí, digamos, la vida de la gente no vale absolutamente nada, pero no vale nada. Alejandro. No vale nada. Vos podés agarrar a un jubilado, encerrarlo en la casa y golpearlo hasta matarlo y no pasa nada. Es así. Alejandro, muchas gracias por esta comunicación. Hola, José. Me das el pie para preguntarle a Caraba. Caraba, mostremos la placa que preparaste especialmente, esta placa que tiene como protagonistas a los policías lamentablemente asesinados en el conurbano. Exactamente, 4 policías asesinados en lo que va de 2025, todos en el Gran Buenos Aires, 3 efectivos de la policía bonaerense. Acá tenemos 12 de enero, 2 policías bonaerenses, Ezequiel Forcelledo y Brian de Vincenzi murieron cuando perseguían a 2 ladrones en moto en Quilmes. Esto fue en Guido y Mozart. Chocaron contra una camioneta que cruzó el semáforo en rojo. 15 de enero, Brian Coria, oficial de la policía de la ciudad, fue asesinado en Castelar cuando quisieron robarle la moto. Fue uno de los 14 policías de la ciudad asesinados en los últimos 4 años. Y esto pasó hoy mismo, a la madrugada. Alexis Emanuel Cancino, policía bonaerense, fue asesinado cuando trabajaba como chofer de una aplicación en Ingeniero Busque, a nada más de 10 cuadras de donde la semana pasada mataron a Camila Rocha. Y esto quiero remarcarlo, a los policías bonaerenses no les alcanzan el dinero que ganan y van a trabajar como choferes de una aplicación de viajes. Así mataron el 7 de septiembre pasado a Daniela Fernanda Luna, efectivo, integrante de la policía bonaerense. La mataron para robarle también en la zona de Isidro Casanova. 23 efectivos de fuerza de seguridad
fueron asesinados en 2024 en la Argentina. Cuando Kicillof habla de las estadísticas, cuando lo escuchamos hablar también de la droga, él no piensa en las víctimas. Pablo Fernando Bartoli tenía 38 años y lo mataron cuando le faltaban 200 metros para llegar a trabajar, todo para robar la moto, en Moreno. Lucas Aguilar. Y me voy acordando de nombre de más víctimas. Sí, lamentablemente es un tema que nos llega y nos afecta absolutamente a todos. Lo tenemos al doctor Stolli. Quiero compartir con ustedes 2 minutos de un informe que nos da el pie para charlar con él y para entender qué es lo que ocurrió. Mira. El presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia. Lo primero que hay que aclarar es que el dilema planteado el año pasado por el gobierno era un falso dilema. Por eso yo siempre definía la cuarentena como una cuarentena cavernícola o peor. Argentina es el mejor alumno de la Organización Mundial de la Salud, con la cuarentena más larga y más profunda. Es decir, con lo cual el daño que se está causando en Argentina es muchísimo peor. Argentina emprendió la cuarentena más estúpida del mundo, la más larga y la más profunda. Y no solo eso, a pesar de destrozar la economía, estamos en el lote del 10% de países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Hemos visto como una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerada